Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este panel sobre implementación de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, una ruta hacia la rendición de cuentas. Mi nombre es Verónica Subilla, yo trabajo para la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apoyando la coordinación del proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe. Saludamos a todos y todas los que nos acompañan de manera virtual. Aprovechamos de pedirles perdón por el retraso, y a ustedes también. No sería Latinoamérica si no nos atrasamos un poquito a veces. Les recordamos a los que nos acompañan de manera virtual que hay un chat habilitado por el que pueden enviar sus preguntas para los panelistas, y agradecemos a los estudiantes de la Universidad del Externado que nos están apoyando en esto. Y para todos los que nos acompañan de forma presencial, les informamos que todas las sesiones del foro están siendo grabadas para la posterior publicación y difusión en el sitio web del foro regional. Les invitamos a mantener el uso de sus mascarillas durante toda la sesión, por favor. Nosotros lo haremos en la medida que podamos, pero para que se entienda, lo sacamos cuando hablamos. Este panel, como ustedes saben, se va a enfocar en la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este concepto introducido por los principios rectores es la piedra angular de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y probablemente es una de las contribuciones más influyentes que tuvo los principios rectores. Desde la adopción de los principios rectores el año 2011, la debida diligencia ha permeado a través de diferentes formas. El informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los 10 años de la adopción de los principios rectores destaca que cada vez más empresas implementan la debida diligencia, cada vez más los inversionistas exigen la adopción de la debida diligencia por parte de empresas, cada vez existen más leyes normativas que obligan a las empresas a llevar a cabo estos procesos, e incluso países como son los de nuestra región, donde todavía no existe normativa sobre debida diligencia, esta se ha empezado a utilizar como una herramienta de interpretación a nivel judicial, en casos que se judicializan. Eso lo pudimos discutir ayer en una sesión con jueces de Cortes Supremas de la región, como incluso en ausencia de leyes, igual ha ido permeando a través de la judicatura. Ahora, en este escenario tampoco es novedad que existen muchas dificultades para implementar la debida diligencia en la práctica. Muchas empresas señalan que no tienen suficiente conocimiento sobre derechos humanos, que es difícil integrar los procesos de derechos humanos en otros procesos en curso que ya existen en las empresas, que es complicado involucrar a la alta gerencia, al directorio en este tema, que es difícil transversalizar el tema dentro de las empresas, y también que es complejo involucrar de forma efectiva a diversos actores interesados. Por eso este panel lo que busca, por un lado, es explorar el desarrollo de herramientas que apoyen a las empresas en este proceso de implementación de la debida diligencia, otras iniciativas también, no solo herramientas, sin perder el criterio de realidad, que es que al final existen todavía muchos desafíos. Desde el proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, llevamos a cabo diversas actividades para impulsar la debida diligencia en diferentes frentes. Apoyamos a estados, a sociedad civil, a empresas, y hoy me complace anunciar que muy pronto vamos a publicar, está listo, un informe sobre conocimiento, experiencias y herramientas prácticas que recoge aspectos principales a tomar en cuenta en cada una de las etapas de la debida diligencia. Fue hecho en base a contribuciones que enviaron las mismas empresas, más de 120 contribuciones, entrevistas y también la revisión de informes. Va a estar disponible. Al final de esta sesión vamos a mostrarles todas las herramientas de las que se va a hablar. Pero hoy día no vine a hablar yo, así es que para discutir todos estos temas les quiero presentar al panel que me acompaña. Tenemos a Juan José Böckel, subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, Caroline Broder, del Business and Human Rights Advisor de Oxfam Américas, Taina Leite, gerente senior de Derechos Humanos y Género de Pacto Global Brasil,
Gabriel Muyuy, indígena del pueblo Inga de Colombia y secretario ejecutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, y Juan Pablo Scheffer, gerente de Asuntos Corporativos de Colbún. Esta modalidad va a ser muy simple, son 2 rondas de preguntas, aproximadamente 4 minutos para las respuestas, me toca hacer la mala como ya saben, y luego tendremos una sección de preguntas del público, tanto presencial como a través del chat. Entonces, para partir, entrar en materia. Taina. Sabemos que Pacto Global Brasil, ustedes desarrollaron una herramienta electrónica de evaluación de adherencia a los derechos humanos, el Business and Human Rights Tracker. La primera pregunta es, ¿cuál fue la razón para llevar a cabo esta iniciativa? ¿Y cuáles son los resultados esperados? ¿Qué es lo que esperan de esta iniciativa? Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Buenas tardes a todas y todos y todes. Bueno, voy en mi español, les pido paciencia. Cuando me falta voy un poquito en portuñol, pero creo que se puede comprender. Gracias por la invitación. Es un honor poder compartir acá en Bogotá en este foro tan distinto sobre el trabajo que estamos haciendo en Pacto Global Brasil con los derechos humanos y las empresas. Bueno, en Brasil tenemos un nivel de maturidad al nivel de Pacto Global como red bastante maduro, ¿no? Las empresas, tenemos muchas empresas involucradas en las acciones de derechos humanos, tenemos muchas empresas grandes que ya hacen sus procesos de debida diligencia o de otros censos y service que puedan ser útil para estos temas, pero notamos que había como un descompaso, un gran desnivel de maturidad para las empresas involucradas en nuestras acciones, en nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, hace como 3, 4 años tenemos un curso muy bueno en parcería incluso con ACNUD y FGV, que es una universidad privada brasileña muy reconocida, para la debida diligencia para empresas. Es un curso súper completo, las empresas les encanta, pero como solo algunas empresas hacían, ¿no? Y queríamos entonces que este tema creciera y tomase un impulso para ser verdaderamente un tema central en la agenda de las empresas de la red de Brasil. Y ahora, como Verónica bien colocó, tenemos el ambiente, ¿no? Como el incentivo para que las empresas empiecen cada vez más a mirar para estas cuestiones. Uno, porque muchas subsidiarias de multinacionales de países que están implementando leyes y normativas que van a exigir la debida diligencia. Dos, nosotros en Brasil mismo tenemos un proyecto de ley que está tramitando y otras instrucciones que están tramitando. Tres, los inversionistas que están exigiendo este tipo de conocimiento. Entonces, lo que pasa es que vimos que tenemos una oportunidad para apoyar nuestras empresas en este proceso. Entonces, en parcería con Proactiva Results, que es nuestra parcera estratégica en este proyecto, estamos ahora disponibilizando esta herramienta para que las empresas empiecen, uno, a comprender su nivel, su autopercepción de adherencia a los principios rectores, así que lo pueden hacer de forma anónima, con mucha tranquilidad, para que se conozcan en este tema y entiendan que tienen que trabajar. Y dos, para que nosotros como Pacto, que somos la organización referencia para este tema, para apoyar las empresas y el sector privado, vamos a poder desarrollar productos, entrenamientos, guías, muchas otras posibilidades de, ¿cómo se dice?, toolkits, para que con este resultado las empresas podamos ver cómo podemos apoyarlas mejor. Entonces, tenemos hoy casi 200 respuestas de esta encuesta, no, de esta survey, y nosotros no podemos ver las respuestas individuales, solo agregada y por sector, por tamaño y todo, y vamos a emitir un relatorio que esperamos lanzar
en septiembre en New York, con los principales resultados de la maturidad de las empresas brasileñas de pacto sobre los principios rectores de derechos humanos para empresas. Creo que va a ser algo para realmente impulsionar esta agenda en el sector privado brasileño y nivelar un poquito más los conocimientos que hoy son mucho extremos, ¿no? Empresas que hacen mucho y empresas que no hacen nada. Muchas gracias, Taina. Sí, respecto a lo que dijiste del avance de la exigibilidad de la debida diligencia en materia de derechos humanos, yo decía que en la región todavía no tenemos normas, aunque hay algunas iniciativas, pero eso no obsta a que vamos a tener de todas maneras un impacto del desarrollo normativo que se está llevando a cabo en Europa. Eso es algo que se va a discutir mañana en la sesión plenaria del foro en la mañana, y por lo mismo es que las empresas tienen que estar preparadas para ese escenario. Paso a la segunda pregunta, don Juan José Böckel. El reporte de los 10 años de los principios rectores destaca que se ha creado, comillas, lo que se puede describir como una red consolidada de presión en la que una serie de actores diferentes están obligando o incentivando a las empresas a respetar los derechos humanos. Desde el 2010, en que Ganri adopta la Declaración de Edimburgo, la INDH son una de las uno de estos actores que han sido muy activos en el impulso de la debida diligencia. Entonces quisiera preguntarle qué iniciativas ha desarrollado la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina para incentivar la debida diligencia o también para apoyar directamente a empresas a desarrollar estos procesos. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, voy a sintetizar pues, en virtud del término. Nosotros lanzamos en 2017 el programa de empresas y derechos humanos. Y ya en el año 2018 logramos que una empresa jujeña del Estado, GEMSE, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, incorporase una cláusula de responsabilidad por perjuicios o violaciones a los derechos humanos. Enumeramos una serie de instrumentos, entre ellos las convenciones de la OIT, principios rectores, de manera tal que ese derecho convencional o soft, como se le suele llamar, pasase a ser contractual. O sea, una obligación contractual. O sea, constreñible judicialmente. Seguidamente tuvimos el año siguiente, seguimos ya con la debida diligencia, con el Foro Regional de Empresas de Distribuidoras de Electricidad de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande y más populosa de nuestro país. Allí hicimos esa jornada y 2 años después la hicimos con un poco más, en el 21, la hicimos con la Asociación de Entes Reguladores de Electricidad, o sea, con los quienes controlan, para posibilitar, o mejor dicho, para intentar que exista una mayor coherencia política en todos los organismos semejantes del Estado y que ellos a su vez bajen a las empresas que controlan las nociones de debida diligencia. O sea, tenemos que correr para que esto permee a toda la sociedad. Hicimos un congreso en el año, creo que fue, a ver, para equivocarme, sí, en el 20, con el Consejo Empresarial, Consejo Empresarial del Centro Argentino. Se hizo en Córdoba y se mostraron muy interesados y tenemos que volver. ¿Qué más? Tenemos, a ver, hicimos en el 2020 una serie de diálogos, unos diálogos sobre conducta empresarial responsable, con apoyo de la OCDE, de la Unión Europea,
y donde incluimos a senadores nacionales, empresarios, secretarios de minería, ya no recuerdo la cantidad pero fue bastante interesante. Y después seguimos con a ver, ¿quién? El Consejo Empresarial Argentino. Eso ya en 2022. Y ahora, ¿tiempo? Ese sube el micrófono del diálogo. Ah, perdón. Y después, ahora, en este año, estamos terminando con una empresa PYME de asesorarla para desde el principio iniciar todo el proceso de debida diligencia, reparación. Así que bueno, eso nos tiene ahora bastante ocupados y contentos. No sé cómo vamos de tiempo. Estamos bien. Le agradezco este resumen de las diferentes actividades que han llevado a cabo, no solo con empresas, y destaco especialmente este apoyo que dieron a una empresa estatal para integrar una cláusula contractual, creo que es algo interesante, pero además este trabajo constante que también involucra a otros actores, no solo a empresas. Muy interesante. Juan Pablo Scheffer. Cuando nos tocó hacer la investigación o el levantamiento de información para este informe sobre debida diligencia que les comentaba, con experiencias prácticas desde la región, desde Latinoamérica, algo que se repetía constantemente en las entrevistas era la dificultad para transversalizar el tema dentro de las empresas, porque nosotros hablábamos siempre con la persona que llevaba el tema, pero claro, siempre esa persona decía, esto es muy difícil traspasar a otras divisiones de la empresa, y una de ellas dijo algo muy interesante, dijo, y el problema de eso es que nosotros trabajamos el tema, pero luego si la empresa, si una de las otra división genera un impacto en los derechos humanos, es la empresa completa la que tiene que responder. Entonces hay una necesidad de transversalizar los temas dentro de las empresas. En ese sentido quería preguntarte, ¿qué otras áreas de la empresa son claves para el proceso de debida diligencia? Tú estás en la gerencia de sostenibilidad, pero ¿cuáles son las otras áreas claves? Y desde tu experiencia en Colbún, ¿de qué forma un proceso de debida diligencia puede ser útil, el mismo proceso para transversalizar los temas de derechos humanos dentro de la empresa y involucrar a otras áreas? Hola, buenas tardes. Primero que todo agradecerle al foro la invitación. Contarle brevemente, Colbún es una empresa de energía, con base, es una empresa chilena que tiene operaciones en casi todo el país y una operación también en Perú. Respecto a la pregunta de Verónica, contarle un poquito, digamos, en el proceso, porque hoy día estamos haciendo una debida diligencia, estamos en un proceso exactamente viviendo lo mismo que posiblemente muchas empresas están hoy día tratando de implementar, y es un aprendizaje. Yo creo que esto es un proceso, y cada vez que uno va haciendo un nuevo proceso de debida diligencia, va profundizando la mirada, va de alguna manera mejorando la manera del cómo nuestras acciones o actos pueden afectar a distintos grupos de interés. Contarles primero, digamos, en nuestro proceso tenemos 4 áreas involucradas, que son los sponsors de la debida diligencia, y ahí está el área legal, que claramente que es un actor que si no lo involucramos muchas veces se pone, digamos, desde el lado de esto solamente vamos a cumplir con los temas legales. Nosotros sentimos que la debida diligencia va mucho más allá de los aspectos legales. Involucramos a recursos humanos, es decir, personas, obviamente, desde la mirada de partir por nuestros propios trabajadores, y ahí ir al resto de los grupos de interés. Involucramos también al área de riesgo, que es el área que naturalmente, históricamente, ha evaluado los riesgos desde una mirada más clásica o más tradicional. Y con eso, digamos, en esa conversa fuimos las 4 gerencias las que presentamos el proyecto al gerente general, quien lo aprobó, digamos, pero ahí viene una serie de fases. Primero, nos habíamos preparado, yo creo que casi todos habíamos hecho algún curso de debida diligencia para entender, cosa que evitar que el consultor, digamos, hiciera lo que ellos estimaban, y nosotros empujar un poco a que el ejercicio también sea un aprendizaje para todos.
¿ya? Entonces ahí contratamos a una universidad que nos está acompañando en este proceso, pero partimos, digamos, por una charla al directorio. ¿Ah? Es decir, claramente tanto la gerencia, la primera línea como el directorio tiene que estar involucrado en entender no solamente el tema de debida diligencia y los riesgos asociados a los derechos humanos, sino también involucrarse y apoyarlo. Yo creo que todo lo que en una empresa viene desde arriba ayuda muchísimo, pero no es suficiente. Y ahí también la necesidad de transversalizarlo. Entonces, aparte de la reunión con el directorio, aparte de la reunión con la primera línea, estamos, digamos, iniciando charlas con las distintas plantas de generación de energía, para involucrar a los gerentes o a los jefes de planta, para que ellos entiendan que sus acciones efectivamente generan impacto. Como nosotros hace bastante tiempo ya venimos haciendo cuentas públicas, son estos mismos gerentes o jefes de planta quienes rinden cuenta a la comunidad respecto a nuestras gestiones. Entonces ellos a través del tiempo se han dado cuenta de la necesidad de responder y también de exponerse. Y también, como decíamos ayer en la reunión de las redes de pacto, también pedir perdón cuando a veces cometemos errores. Es decir, en la medida que uno actúa de buena fe y plantea cómo esperas ustedes como comunidad o como proveedores que nosotros resolvamos o mejoremos esta situación, creo que también eso genera confianza, eso genera diálogo. Entonces creo que es un proceso de, por un lado, de jerarquizar en el sentido de lograr que el directorio se involucre con la primera línea, involucrar y transversalizar. ¿Ah? Y al final nos damos cuenta que el hecho de estar conscientes de los riesgos en derechos humanos también nos hace de que estemos mejor preparados para dar respuesta a ello. Y ahí viene el trabajo con cada uno de estos grupos de interés, solamente para terminar. Entonces uno empieza obviamente con los trabajadores, después viene con los proveedores, es decir, la cadena completa, pero también vienen con las comunidades, también hay que trabajar obviamente con los clientes, los inversionistas, y depende mucho el foco del negocio que cada uno tenga. Es decir, ahí claramente que la especialidad de la industria en la cual se desarrolla una empresa va a definir también un poco cuáles son los énfasis en los grupos de interés. Pero creo que es un trabajo súper interesante y ojalá que quienes estén en estos procesos o que quieran trabajar en debida diligencia, vayamos aprendiendo de lo otro, las cosas que funcionan y aquellas cosas que también nos desafían. Yo siempre digo, a veces contamos solamente buenas historias, también es importante hacernos cargo de aquellas cosas que nosotros pudimos haber hecho mejor y que no funcionaron. Creo que eso también es de un aprendizaje enorme. Eso. Gracias, Juan Pablo. Creo que tocaste mucho de los desafíos que mencioné al principio, no solo respecto a la transversalización, sino también un tema que quiero destacar, que también salió cuando realizamos el informe, fue el rol de los consultores. Porque en muchas de las entrevistas mencionaban que las empresas cuando querían comenzar estos procesos, a veces hay mucho ensayo-error, y las primeras veces le pasaban el trabajo a un consultor externo, y eso implicaba que no había un real entendimiento dentro de la empresa de cuáles eran los riesgos, y ahí, como tú mencionas, la importancia también de que se involucre el directorio y de que se capacite a la empresa completa. Y tú terminaste hablando de los desafíos y del criterio de realidad, de que al final, cuando hablamos de debida diligencia, la debida diligencia es un modelo de gestión de derechos humanos, y muchas veces hablamos de etapas, de procesos, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero no hay que olvidarse que finalmente los impactos siguen ocurriendo. La oficina de la alta comisionada constantemente documenta estos impactos. También recibimos información de la sociedad civil. En el informe de los principios rectores de los 10 años hay un dato, por ejemplo, de que desde el 2015 hasta el 2020 hubo más de 2.800 ataques a personas defensoras de derechos humanos en el marco de actividades empresariales. Entonces, en ese contexto, quería preguntarle a Gabriel Muyuy, desde su experiencia, ¿cuáles cree que son las principales debilidades que tienen los procesos de debida diligencia hoy día y que todavía permiten que sucedan estos impactos? Bueno, muchas gracias, Verónica. Un saludo fraternal a todos y a todas los que están acá en la sala. Quisiera en un minuto decirles qué es el FILAC. El FILAC es un organismo intergubernamental de los 22 países de Iberoamérica, que fue creado hace 30 años, y cada vez es un organismo paritario en cuanto que hace parte el organismo con voz y voto representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
y bueno, tenemos unas instancias de trabajo y unos temas de trabajo que tienen que ver incluso el tema que ha convocado este foro. Yo quiero partir de respondiendo que la debida diligencia, desde mi punto de vista, no es un tema de normas. La debida diligencia es querer hacer las cosas bien. Y el querer hacer las cosas bien no es cumplir a pie de la letra las normas. Las normas no es todos los derechos. Las normas son los instrumentos que ayudan a comprender y a garantizar los derechos, pero no es todo. Y a veces las normas son contrarias a los derechos, incluso. Sobre todo en esos temas que convoca este foro regional. Entonces, ¿cuál es el meollo del problema desde mi punto de vista? Es que no nos conocemos. No nos conocemos, entonces los pueblos indígenas creemos que las empresas, los que quieren invertir su dinero para hacer más dinero o hacer también acciones sociales, son unos monstruos que quieren hacer daño y que quieren acabar a los indígenas. Cosa que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no es cierto. Pero también en el sector empresarial creen que los indígenas y los afrodescendientes y los otros de la sociedad civil estamos en contra del desarrollo desde la distancia. Apreciación que tampoco corresponde a la realidad. Nosotros los indígenas estamos de acuerdo con un tipo de desarrollo. Lo que no estamos de acuerdo es con un modelo de desarrollo que acabe con la dignidad, la integridad de la gente, de los pueblos. Ahí sí no estamos de acuerdo. Y eso es el trabajo que hacemos día a día desde el FILAC, de poner en diálogo entre pueblos indígenas, gobiernos, sector privado, lo que yo llamo los terceros, que involucran mucha gente, en fin. Entonces, ese es el problema, no nos conocemos. Y si no nos conocemos, mandamos mensajes que a veces incluso son vulnerantes de derechos fundamentales de la gente. Así que cuando los colegas del panel decían que faltan normas, creo que no, el problema no son normas. Normas es lo que tenemos. En los últimos 60 años, a nivel mundial y a nivel de la región en particular, en materia indígena y étnica, hemos avanzado en el reconocimiento sustancial de normas. Eso es lo que tenemos. Pero de ahí a comparar con la realidad de los pueblos indígenas, en particular de América Latina y de Colombia, por supuesto, hay una gran brecha. Hay una situación crítica de vulneración, incluso hay pueblos indígenas en altísimo riesgo de desaparición física y cultural. ¿Cómo arreglar eso? No es sacar más normas, no es reglamentar, es querer hacer bien las cosas, es querer respetar los derechos de cada quien, poner los zapatos del otro, entender la visión sobre la vida, la visión sobre el desarrollo de los pueblos indígenas, que es muy distinto al sector empresarial, incluso al sector institucional. ¿Cómo llegar a resolver eso para cumplir esos comentarios? Es muy sencillo, no es con normas, no es organizando una oficina, sino sentarnos a la mesa a dialogar, a conocernos y plantear cada quien cómo vemos la vida, cómo creemos que es el desarrollo, que haya un equilibrio con la naturaleza, haya equilibrio entre nosotros, haya un respeto, haya un sentido comunitario, social, cultural. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Querer sentarnos. Y desafortunadamente para eso hay que revisar las estructuras racistas históricas. Hay mucho racismo todavía. Entonces cree que el indígena es un pobrecito y quiere decir que los indígenas no somos pobres. A nivel mundial, datos de Naciones Unidas, el 80% de la biodiversidad, es decir, los recursos naturales, que son la base de la economía, del desarrollo en todo sentido, está en manos de los indígenas. El 25% del planeta es territorio indígena. América Latina, en un estudio que hicimos junto con FAO y FILAC, el año pasado está publicado el documento, el 20% del territorio de América Latina es territorio indígena, donde están los recursos más importantes para el desarrollo económico, minero energético y demás. Colombia, el 34-35% es territorio colectivo de los indígenas y de los afros. Entonces, si eso es así, tiene que cambiar
la forma de relacionarnos. Y eso no se arregla necesariamente con normas, es querer sentarnos. Y a todo nivel, y en eso estoy de acuerdo con lo que decías, hay que sentarnos con los, como dicen aquí en Colombia, entre autoridad y autoridad, no con el funcionario de funciones sociales, para entendernos, ¿verdad? Si queremos hablar de negocios, pues tenemos que hablar entre autoridades. Eso es la debida diligencia, y creo que el no hacer eso está dificultando, y entonces se ha acudido vía judicial, que a veces ayuda a resolver algo, pero tampoco resuelve todo, y otras veces se usa la fuerza, que es el peor camino. Yo soy de la idea que el mejor camino es el camino político, el camino del diálogo social intercultural. Creo que hace falta mucho, y eso no es sinónimo de consulta previa, es conocernos, ¿verdad? Hace falta mucho. América Latina, Colombia y todos nuestros países somos un país de culturas, somos un país de diversidades, pero no nos conocemos. A mí me da mucho gusto estar aquí, conocer, no nos conocíamos, espero que sea un motivo para conocernos, en el más sentido profundo de la palabra. Ojalá nos conozcamos, haya muchos espacios como este. Y creo que el grupo de trabajo que impulsa estos procesos está encargado a nivel global. No sé si por aquí está la presidenta actual, María Fernanda. Tiene que ayudarnos, la Oficina de Naciones Unidas tiene que ayudarnos a tener una mejor relación, a conocernos para poder avanzar en la debida diligencia. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ese aplauso lo dijo todo, pero solo quiero destacar que el foro es eso, el foro es un espacio de encuentro. Y eso es lo que buscamos. Muchas veces tenemos muchas sesiones, corremos de una a otra, pero al final aprendemos mucho también tomando café y conversando unos con otros. Quiero destacar algo que mencionaste, que las normas no son suficientes. Se requiere una cultura de derechos humanos, como decías tú, y también la construcción de confianza, y la construcción de confianza también, como decías, solo se puede hacer a través del diálogo, no hay otra forma, creo. Y el diálogo, el escuchar a las partes interesadas es un aspecto central de la debida diligencia en derechos humanos, y lo que la diferencia de otras debidas diligencias, que son las que conocían las empresas como mecanismos de gestión de riesgos. Y en este punto, entonces, creo que calzamos muy bien con nuestra próxima pregunta para Caroline. Caroline, desde Oxfam, ustedes elaboraron una iniciativa, una herramienta, una evaluación de impactos en derechos humanos desde las comunidades, ¿no? COBRA por su sigla en inglés. Igual que le pregunté a Taina, ¿por qué llevaron a cabo esta iniciativa? ¿Por qué se necesitan herramientas de debida diligencia impulsadas por las propias comunidades? ¿Y cuál es la diferencia con esta nueva interacción? Gracias, Verónica. Funciona así. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí, hemos trabajado con comunidades por décadas, como apoyándolas cuando se enfrentaban a largo proyecto de inversión y enfrentaban también violaciones de derechos humanos. Si bien vemos un mayor número de empresas que se dedican a la debida diligencia y que están realizando estudios de impacto sobre los derechos humanos, por ejemplo, lo que vemos es que la mayoría o demasiadas empresas siguen lamentablemente confiando en procesos bastante limitados como audit. Creo que hay que apagar uno. Como las... Oh. Ok, pero no me... Oh, sí. Bien. Como auditorías sociales. Y eso no puede ser considerado debida diligencia sólida.
En casi todos los procesos que vemos, es que la participación de las comunidades mismas, las que se vean afectadas por los proyectos de inversión, no tienen una silla a la mesa, no pueden ser parte de la toma de decisión, no tienen un rol suficiente en estos procesos de debida diligencia. Al ver este gran desequilibrio de poder, nos ha parecido importante desarrollar herramientas específicamente para las comunidades. En Oxfam creemos que el desequilibrio de poder es la causa fundamental de las violaciones de derechos humanos. Entonces, la iniciativa COBRA fue desarrollada por primera vez hace 15 años ahora por una organización que se llamada Derechos y Democracia, una organización canadiense que ya no existe. Y ¿qué es una COBRA? Ese acrónimo es terrible, no es en serpiente. Viene de un acrónimo en inglés que dice Community Based Human Rights Impact Assessment. Fue una broma al inicio, la llamamos COBRA, pero nos quedo con este acrónimo ahora. Entonces, es un proceso paso a paso que permite documentar los impactos de los proyectos de inversión o las actividades empresariales sobre los derechos humanos de las comunidades. Ha sido utilizado por varias organizaciones. Yo puedo ver aquí colegas del Observatorio Ciudadano que la han utilizado, colegas de Poder también, de la IFIDH, varias organizaciones que la han utilizado. Y sirve para documentar el impacto en los derechos humanos. Al igual de cualquier otra herramienta de estudio de impactos sobre los derechos humanos, como las que sirven por las empresas, esta herramienta sirve para medir la diferencia, la brecha entre los derechos humanos en principio, como los estados lo han ratificado, como los compromisos que las empresas han tomado, y los impactos reales, como están experimentando por las comunidades mismas. Pero lo que es único con COBRA es que es la única herramienta que es específicamente desarrollada para ser utilizada por las comunidades mismas. Puedo decir así, ponemos las comunidades en el asiento del conductor. Es decir, que el proceso está dirigido por ellas mismas. Ellas deciden los derechos que son los más importantes por sus comunidades, cómo perciben el impacto de la empresa, etc. Ahora, si podemos poner la pantalla, por favor. Ahora, Oxfam se enorgullece mucho de anunciar el lanzamiento de una versión completamente revisada de la guía y de la herramienta, que estará aquí en un momentito. Y la nueva COBRA ha refinado su lente. No es eso, es la pequeñita. No, pero es una página que está abierta. Pero no la veremos. La nueva COBRA ha refinado su lente examinando cada problema, no solamente con un lente de aquí, sí, gracias, de derechos humanos, sino también con una perspectiva de género. El objetivo es que podemos con esta herramienta desarrollar soluciones que funcionen para mujeres, hombres y personas de diversidad de género. La metodología proporciona cantidad de información, de recursos, de consejos que vienen de equipos que han realizado estudios de impactos en el pasado. Y hay bastante información sobre cómo medir un impacto. Y ahora ya incluye cómo identificar los impactos diferenciados en las mujeres y cómo, por ejemplo, las políticas de las empresas y de los gobiernos han permitido esta discriminación. El proceso concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a los diferentes actores, incluyendo la empresa, el gobierno y los otros actores, para atender y mitigar el impacto identificado. En nuestra experiencia, COBRA es una herramienta muy poderosa porque ayuda a movilizar a las comunidades y a hablar y relacionarse con las empresas, el gobierno,
porque soy de acuerdo con esta idea del diálogo, pero se debe hacer este diálogo trabajando sobre el desequilibrio de poder, ¿verdad? Y eso es algo que es muy importante y esta herramienta puede ayudar a las comunidades a relacionarse desde una posición de conocimiento y de poder también. Gracias. Muchas gracias, Caroline. Es interesante porque la debida diligencia siempre se piensa como un proceso que realizan solo las empresas y a través de esta herramienta ustedes le están entregando poder a las comunidades para recabar esos datos y tener ese diálogo en igualdad de condiciones. Así que muchas gracias por esta presentación. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas, pero les voy a pedir que sean más breves, porque si no, no vamos a tener tiempo para las preguntas del público. Y tenemos público presencial y virtual. Taina, estábamos hablando justamente de medición de impactos, estaba hablando Caroline, y tú mencionabas antes que la herramienta que habían desarrollado era precisamente para medir la adhesión efectiva de las empresas a los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles creen que son los principales desafíos en esta medición? Para que se realice de una forma a través de parámetros establecidos, tanto a nivel corporativo como en segmentos productivos. Sí, muy interesante todo lo que los colegas de panel dijeron, porque creo que se concluyen los porqués desarrollamos esta herramienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que hay un desafío anterior que voy a traer antes de hablar del desafío de la herramienta en sí misma, que es el entendimiento de lo que significa derechos humanos para empresas. Entonces tenemos un momento inicial en que la empresa tiene que comprender que este es un tema de empresas también, ¿no? No es algo obvio para todas las empresas, ¿no? Entonces tienen que apropiarse del entendimiento que, ok, este tema es un tema. Segundo, ¿qué son los derechos humanos? Entonces, las empresas confunden mucho, no sé, en toda la región, pero en Brasil ahora tenemos como ESG, Diversity and Inclusion, objetivos de sostenibilidad, todo se confunde mucho y los derechos humanos, especialmente en los últimos tiempos, se distanciaron como algo muy específico de protestos y otros temas. Entonces, el primer desafío que tenemos nosotros y las empresas que ya trabajan con los temas de debida diligencia y de derechos humanos es posicionar la agenda de los derechos humanos, de los principios rectores y de lo que significa para el sector privado hacer las cosas bien, ¿no? Y saber que es una prerrogativa del negocio, hacer un negocio responsable, comprometido y que respecte y repare los derechos humanos que danifiquen, ¿no? Que se causen. Este es el primero. El segundo, y ahí más práctico, es justamente esta confusión conceptual, ¿no? Que estamos intentando justamente con nuestro parcero Proactiva y la herramienta de organizar para que entiendan qué es uno, qué es otro, qué son los principios, qué significan, cuáles son las implicaciones prácticas. Entonces estamos también trabajando mucho en eso. Y por eso el gran desafío, creo yo, es que la herramienta es una autoconstatación, ¿sí? Entonces, la parte conceptual es clave porque yo me analizo, ¿no? Voy a responder como veo la percepción que tengo de las prácticas de la empresa, de la política, y por más que las preguntas sean binarias, sean muy objetivas y asertivas, hay cosas subjetivas. Entonces, queremos trabajar para concluir en un modo que avancemos con este reporte al mismo tiempo para que se conozcan mejor, pero también que comprendan mejor y se apropien más de los conceptos que les van a ayudar a mejorar incluso las respuestas y la autopercepción. Entonces, puede ser que una respuesta este año sea mejor que la respuesta del próximo año. No porque esto peor, pero entendí mejor qué significan las preguntas que respondí el año anterior. No sé si me expliqué. El autoconocimiento, ¿no? Que nos lleva a lugares a veces extraños.
Sí, sí, no, se entiende y creo que es una forma más de construir capacidades dentro de la empresa a través de una forma muy metódica, ¿no? Como también estos parámetros medibles que mencionas tú. Es interesante porque las herramientas que decimos se están como complementando. Quiero pasar a Juan José Böckel. ¿Podría comentar, ustedes han desarrollado herramientas de la Defensoría con otras organizaciones en las que participa la Defensoría, como la Red Global de INDH, es la GANRI, para guiar los procesos de debida diligencia? ¿Qué nos podría contar un poquito de eso? Bueno. ¿Está funcionando? Bueno, sí, nosotros hemos participado bastante con la GANRI, primero desde la Agenda 2030 y después en empresas y derechos humanos. Y sobre todo nos ponemos muy contentos porque el memorándum de entendimiento entre la OCDE y la GANRI en realidad nos fortalece a las INDH para interactuar con los puntos nacionales de contacto, de modo tal que podamos hacer en conjunto una promoción más adecuada de la debida diligencia. Además, eso va a permitir, o nos está permitiendo ver que tenemos más puntos de vista en común que lo que se creía antes. Es decir, por un lado el punto nacional de contacto en Cancillería y por otro lado la INDH es totalmente independiente y autónoma. En ese juego, entonces se potencia tanto por un lado este binomio, por un lado OCDE y su punto nacional de contacto, como la GANRI y las INDH. Y eso está surtiendo efecto, al menos en nuestra experiencia. Y así seguimos participando, extendiendo toda nuestra actividad con todas las defensorías subnacionales de nuestro país. E hicimos un protocolo marco para empresas y derechos humanos para que en las defensorías, tanto provinciales como municipales, y la nuestra también, asuman un rol activo en todo lo que tiene que ver con empresas de derechos humanos, desde incentivar que en las políticas públicas siempre haya una expectativa de debida diligencia, como también en las normativas que están en curso de reglamentación, las que ya están dictadas, bueno, en fin, tratamos de ir o aconsejar. Por ejemplo, tenemos hace poco la ley de humedales donde participamos mucho en la comisión, en el Senado, en la Comisión de Medio Ambiente. Y ese protocolo marco movilizó a buena parte de todas las defensorías en un tema que para algunas defensorías era totalmente desconocido. Así que en ese curso no solamente se hizo durante el año, sino que continúa. Y ya el protocolo sí está elaborado y lo hemos publicado y distribuido para trabajo de todos. Y por otro lado hemos trabajado también con la FIO, GIZ y los países, 10 países de la FIO, de INDH, Defensorías Sociales aglutinadas por la FIO, que ha sacado muchas recomendaciones, pero las dos que pongo de resalto porque se diferencian, no tanto se diferencian, pero han puesto el acento fuerte, es en la participación
y también en los estudios de impacto ambiental. Y la participación es completa, es decir, no es solamente entre Estado, entre empresa y comunidad, sino empresa, comunidad, Estado, y ahí tienen que estar atentas todas las defensorías para ir y garantizar que la participación sea tal y no solamente un dibujo. Así que, bueno. Muchas gracias. Al principio hablábamos de cómo la debida diligencia había permeado y es interesante que usted mencione como el trabajo que han llevado también a cabo para permear y que el tema no se quede solo en la Defensoría Nacional, sino que baje a las de las regiones, los territorios. Y también este trabajo en conjunto con los puntos nacionales de contacto de la OCDE, que entiendo tuvieron una sesión previa lunes y martes en Cartagena, y que también va permeando más los derechos humanos en este mecanismo de mediación establecido por las líneas directrices de la OCDE. Muchas gracias. Juan Pablo, una pregunta. Colbún participó activamente en el proceso liderado por la Red de Pacto Global de Chile sobre una herramienta específica, una matriz de riesgos en derechos humanos. Entiendo que ustedes lideraron este proceso. ¿Cuáles son las diferencias principales entre una identificación de riesgos clásica y una identificación de riesgos en derechos humanos? Y ¿por qué, de qué forma se inserta esta matriz en los procesos de gestión de riesgo de toda la vida de la empresa? Bueno, primero es una buena pregunta. Es interesante porque yo creo que al final, como estamos todos en aprendizaje, las empresas, bueno, y al final vemos que estamos todos, digamos, en este proceso de diálogo que planteaban, y en eso la Red de Pacto Global Chile se propuso, digamos, armar esta matriz de riesgo de derechos humanos, y acompañarla con una guía que permitiera de alguna manera ayudar a la empresa a implementarla. Al final uno puede tener una matriz muy espectacular, pero si no entiende paso a paso, finalmente terminan siendo documentos que no se utilizan. Entonces, creo que ahí la participación nuestra, como de muchas otras empresas, estuvo participando el gerente de riesgo. Y fue interesante porque en el fondo, en general, las empresas definen su riesgo en base a lo que uno cree que genera el riesgo. Y uno dice, mira, la probabilidad, y cómo se llama, el impacto que generamos, y ahí va de alguna manera definiendo su semáforo de riesgo rojo, amarillo o verde. Y este proceso nace desde los propios grupos de interés. Yo creo que esa es la gran diferencia. Es decir, yo le pregunto a los trabajadores cuáles son realmente sus preocupaciones frente a nuestro actuar y eventualmente qué derechos humanos podríamos nosotros con nuestro actuar o nuestras omisiones generar, digamos, algún perjuicio, algún daño a los propios trabajadores, a los proveedores, a los clientes, a las comunidades, etc. Entonces, en ese ejercicio creo que es un tremendo valor porque nos permite dialogar, y también yo creo que el grupo de interés se siente involucrado en la toma de decisiones. Si cuando uno le pregunta, mira, los trabajadores te dicen, mira, para mí el tema de seguridad y salud claramente es un tema fundamental, el tema de la libre sindicalización o de asociación, cuando habla con las comunidades, el que no le generemos impacto, digamos, en su diario vivir, o que de alguna manera también le generemos un valor en ese actuar. Entonces, al final son oportunidades para dialogar, preguntar y tomar las preocupaciones de cada uno de estos grupos de interés y traerlo, digamos, a la matriz. De manera que la matriz refleje realmente cuáles son los riesgos que cada uno de estos grupos de interés percibe de nuestro actuar o de nuestras omisiones, como bien dije. Entonces, creo que ha sido un aprendizaje, y no solamente hay que hacerlo una vez, hay que hacerlo permanentemente. Esto es un diálogo permanente que nos obliga, porque así como nosotros estamos en aprendizaje, también nuestros grupos de interés van viendo cosas que antes no veían, que era un poco lo que planteabas tú. Entonces, creo que aquí también hay una oportunidad de hacerlo en etapas, digamos, en lo cual finalmente en nuestra matriz de riesgo reflejemos lo que es la preocupación real de nuestros grupos de interés y le demos respuesta a eso. Entonces creo que ahí también está no solamente el compromiso de incorporarlo como riesgo, sino también en los controles que implementamos, sean adecuados, digamos, en la medida que en esa conversación y en ese diálogo sean los propios grupos de interés los que te digan, oye, ¿sabe qué? Yo creo que usted lo debería resolver de esta manera, o usted debería implementar este mecanismo para evitar que esa situación ocurra.
Entonces, más encima, no solamente el riesgo, sino el tipo de control que se puede implementar nace a partir de esos diálogos. Volvemos siempre al diálogo. Muchas gracias, Juan Pablo. Mi siguiente pregunta, no quiero hablar más porque se nos acaba el tiempo. Mi siguiente pregunta es para Gabriel. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿cuál es la importancia de que las empresas consideren la voz de los diferentes grupos y apliquen estos enfoques diferenciados cuando diseñan estos procesos? Bueno, primero porque podemos ser buenos socios, ¿no? Estoy seguro que sí podemos ser buenos socios con el sector empresarial, los indígenas, porque hay todo un potencial, ¿no? No solamente material, ya les decía, la dimensión territorial donde están todos los recursos, incluyendo Chile, Argentina, en todos los países, Brasil. Y segundo, yo creo que en el mundo indígena hay un potencial milenario. Nosotros estamos hablando desde el FILAC ahora de la importancia de un diálogo intercientífico. Ya no más conocimiento tradicional, ancestral, hay conocimiento científico y está demostrado. Y si ponemos en conjunto todo el conocimiento del sector privado, institucional, más el conocimiento milenario, técnico y científico de los pueblos indígenas, vamos a potenciarnos. Y vamos a lograr soluciones a problemas inmensos que está afrontando la humanidad: crisis climática, agotamiento de biodiversidad, mal manejo, recursos hídricos, tantas cosas. Entonces, eso es una gran ventaja. Ahora bien, yo creo que hay unos desafíos para llegar a eso, y es que tenemos que cambiar de chip, que no es fácil, ¿no? Porque somos muy academicistas y entonces queremos aplicar todo bajo reglas establecidas, normas, y hablamos mucho de las normas, y yo reitero, las normas pueden ser útiles para resolver problemas, pero depende de cada quien, de la voluntad política, de la voluntad de conciencia y mental de las personas, ¿verdad? Si nos abrimos, ¿verdad?, cambiamos esa mirada de trato a los indígenas como seres humanos, como lo dice los tratados internacionales, como sujetos colectivos de derechos, nos vamos a entender, y ese es el gran desafío. Pero para eso hay que cambiar de chip. No más trato, como ya lo dije, de pobrecitos, que no tenemos capacidad. Hay un potencial inmenso, lo digo desde mi propia vivencia, en el mundo indígena, ¿verdad? Entonces, creo que otro desafío que debemos revisar, incluso en el sector privado, lo digo también desde la experiencia del sector público, incluso en los organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano, necesitamos interculturalizarlos, que corresponda a los estándares internacionales. A veces se dicen muchas cosas en discurso y en conferencias y en los documentos, pero en la práctica seguimos en el statu quo. Eso hay que revisarlo. Si no, no va a funcionar los principios rectores en los próximos 10 años. Entonces yo vuelvo y llamo esas rutas que se ha establecido a nivel global y a nivel regional, previa consulta, que está muy interesante, hay que ajustarlos, hay que ponerlo en práctica. Y la puesta en práctica es cumplir esos 3 elementos del principio rectores. En los estados, a garantizar los derechos; en las empresas, a respetar los derechos; y los demás, también. Eso es lo que hay que hacer. Si no, no funciona. Podemos decir aquí, en 10 años, otra vez otra conferencia como esta o otro foro, y seguramente están más complicados, más empobrecidos los pueblos indígenas por procesos de consulta previa mal hechas, ¿verdad? Así que así yo lo miro, y yo invito entonces que abramos las puertas y ventanas como los indígenas lo hemos hecho a través de la historia. Nos esculcan todos, nos saben cómo vivimos, cómo comemos, y a nosotros, ¿cuándo nos van a abrir las puertas? El sector privado, ¿cuándo nos van a invitar a las oficinas para conversar de autoridad a autoridad? Creo que el día que lleguemos a eso, que me gustaría que fuera muy pronto, basado en los principios rectores, derechos humanos y empresas, ese día habrá cambiado y todos ganaremos. Muchas gracias. Si el resumen de las ponencias anteriores era más diálogo, este creo que es diálogo entre iguales, ¿no? Y el potencial que existe, como dices, no solo de que ese diálogo se puede identificar impactos, sino también aprender del otro.
creo que es una gran cosa a llevarse. Caroline, ¿de qué forma se puede utilizar la herramienta para la evaluación de impactos para comunidades en derechos humanos y cómo pueden las comunidades aportar a los procesos de debida diligencia con información relevante? Gracias. Primero quiero decir que una cobra se puede realizar en cualquier caso donde hay actividades empresariales. Puede ser un proyecto minero, una cadena de valor en el sector de agricultura u otro sector. Lo podemos hacer antes del inicio de las actividades, que siempre es mejor porque podemos prevenir los impactos, pero es muy difícil de hacerlo desde la perspectiva de las comunidades, porque sabemos que el momento que conocemos la existencia de un proyecto de inversión o de actividades empresariales, hay decisiones que fueron tomadas ya, ¿verdad? Entonces es más complicado para las comunidades de hacer eso. Se puede hacer en proyectos que ya están en curso, para que pueda ayudar a las comunidades a reclamar reparación o solicitar cambios en la forma en que la empresa opera también. Es un proceso muy robusto, es un proceso con varias etapas que implican también entrevistas primero con las comunidades mismas, ¿verdad? Para entender, para conocer los impactos, los problemas, pero requieren también entrevistas con los representantes del gobierno, los representantes de las empresas, para conocer sus perspectivas, para conocer más el proyecto, para aumentar el nivel de conocimiento. En todos los casos que hemos apoyado con Oxfam, lo que realizamos es que llevar a cabo una cobra ha sido un proceso de construcción de capacidades muy fuerte para el equipo, pero también para las comunidades. Y permitió reforzar la movilización de la comunidad y fortalecer su capacidad de dialogar con las empresas y también de exigir respecto de sus derechos humanos. En la mayoría de los casos que hemos apoyado, el hecho que las comunidades se involucren bastante con los diferentes actores, haciéndoles preguntas, presentando sus perspectivas sobre los problemas, influye en cómo las empresas están considerando los impactos. Según las estrategias de las comunidades y el nivel de compromiso que quieren con las empresas y el gobierno, que depende del contexto, ¿verdad? Una variedad de actividades de seguimiento para asegurar de que el informe sea considerado puede ser implementado. Y en ciertos casos, las comunidades han decidido organizar reuniones de seguimiento con los actores, mesas multiactores, etcétera, para discutir los hallazgos y identificar cambios potenciales juntos. En otros casos, los resultados han contribuido a campaña contra el gobierno o la empresa porque no hay en estos casos diálogo posible, si hay alto nivel de conflictividad, si hay una historia de conflictividad en esta situación. Hemos visto a empresas como Total, por ejemplo, que ha respondido públicamente a las recomendaciones del proceso Cobra, liderado por Oxfam y sus socios, obligándolos a considerar los problemas identificados por las comunidades locales. La empresa se comprometió a adoptar una política de derechos humanos, incluyendo protección para los defensoras de derechos humanos. La forma en que se utiliza Cobra, las estrategias que implementaran las comunidades mismas para exigir el respeto de sus derechos humanos, dependen varían como lo mencioné, varían según el contexto, varían según la posición del gobierno, según el rol, del papel del gobierno, la posición o la apertura de la empresa también, etcétera, así como lo que las comunidades quieren por su territorio. En nuestra experiencia, lo mencioné, es un proceso poderoso que puede apoyar, que puede ayudar a establecer a lograr cambios, a establecer diálogo y a fortalecer las comunidades.
Muchas gracias, Caroline. Ahí funcionó. Muchas gracias. Diálogo entre iguales y una herramienta para poder nivelar, ¿no? el conocimiento y balancear. Se nos esfumó el tiempo. Tenemos unos minutitos para preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por favor. Bueno, buen día. Mi nombre es Angélica Ortiz, hago parte del movimiento Fuerza de Mujeres Guayú. Estamos en La Guajira y tenemos una empresa hace más de 40 años, que es la multinacional Cerrejón, la cual dice acogerse a los principios rectores de manera voluntaria y ser la primera en Colombia en hacerlo. Pues, lamentablemente, tenemos que decir que al día de hoy el balance no es positivo en términos de respeto, y hablo solamente en el caso nuestro, de lo que se ha venido llevando en nuestro territorio. Los diálogos no han incluido a las comunidades de manera colectiva, siempre son los hombres los que se sientan a negociar. No se miden los impactos diferenciados en las mujeres en un territorio que escasea el agua y que las mujeres son las que somos las que asumimos la carga de la búsqueda del agua a 2 horas, 1 hora de camino, en un burro, en una bicicleta, en lo que se pueda. Con varias sentencias, fallos judiciales incumplidos, emanados por la Honorable Corte Constitucional, así como los tribunales en nuestro territorio. Y lamentablemente hay un desazón por parte de las comunidades y pudieran decir, es que el pueblo guayú les gusta molestar, se les está dando todo, pero lamentablemente la minería del carbón necesita el territorio donde estamos, ¿no? Son más de 25 comunidades desaparecidas y comunidades que han quedado algunas nómadas de un lado a otro, y de esto poco se habla. Entonces, ¿cómo no solamente tener el instrumento, sino, lo digo ya aquí, generar un espacio donde las organizaciones de sociedad civil podamos decir cuál es el comportamiento real de las empresas en nuestros territorios, porque el papel es muy bonito. Respeto y todo lo que comprende dentro del respeto en los principios rectores, pero a la realidad y a la práctica, las comunidades quedan divididas, a veces entre padres, hijos, sobrinos, tíos. Al terminar un proceso de negociación ni siquiera se hablan. Y hoy, lamentablemente, el territorio de La Guajira, al igual que el sur de Argentina, somos ricos en viento y La Guajira es rica en sol. Tenemos más de 89 solicitudes para energía eólica, pero también energía fotovoltaica. ¿Cómo hacer que todas estas empresas, que en su mayoría son empresas europeas, puedan aplicar los principios rectores y hacer una debida diligencia en el término integral de la palabra? Y yo decía que cuando leía el nombre del panel, implementación de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, yo diría que más que una rendición de cuentas, debe ser una ruta al respeto de la pervivencia de los territorios donde se van a ejercer los proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso hace parte de lo que hablábamos antes del criterio de realidad, ¿no? Que más allá de los procesos y de los compromisos, los impactos siguen sucediendo, y no hay que olvidarse que la debida diligencia es un mecanismo, no es un fin en sí mismo. Necesito
terminar el panel, voy a tomar aquí la primera pregunta que levantaron la mano. No sé si hay alguna pregunta vía web. Tenemos 3 preguntas. Tomemos una. Tenemos que hacer una. Tomemos el que levantó muy rápido la mano y ya. Vale. Senfac Pichaucota Licaucota. Mi nombre es Manuel Salvatierra. Bueno, dije brevemente mi lengua materna, el Kunza. ¿Cómo están, hermanas y hermanos? Yo vengo del norte grande de Chile. Como es sabido y conocido, el soporte económico de la nación chilena. Y ahí en uno de los desiertos más áridos del mundo se encuentra el pueblo Licanantay, del cual alberga en su territorio ancestral de miles de años, en condiciones totalmente difíciles, extremas, los recursos naturales, científicos, turísticos, más grandes que tiene la nación chilena, tales como el cobre, el litio. Tenemos un observatorio ALMA, donde tenemos las mejores visiones hacia la estrella, y bueno, muchas cosas más. Un destino turístico bastante interesante también, pero quisiera recalcar que el pueblo Atacameño Licanantay es un pueblo de diálogo. No por nada en algún momento se habló 4 idiomas, aparte del chileno ahora que se habla, porque no es español, es chileno. Pero más allá de eso, quisiera hacer una pregunta en general, no sé si se alcanzará a responder. Es cómo construir un organismo autónomo, ya que en muchos foros, en muchos encuentros, hablamos mucho la palabra derechos humanos, derechos que al día de hoy no se respetan, derechos que desde las empresas, desde los estados, ocupan el convenio 169 para generar medidas que son construidas desde una visión gubernamental, de una visión también de intereses económicos, y no acorde a una realidad de los territorios. Me gustó la intervención, o sea, la propuesta de Gabriel. Creo que se acerca hoy día mucho al diálogo de frente, y sobre todo hablando de actores principales que somos dueños de los territorios. No lo ocupamos hace 200 años. Hoy día muchos de los estados actuales están cumpliendo recién un bicentenario, pero las naciones milenarias tenemos miles de años en esos territorios. Y nada, al parecer, nos va a obligar a abandonar esos territorios, porque creo que eso es lo que buscan las empresas. Eso es lo que buscan también los estados, para salir también de la mala y nula administración que llevan también las corrientes políticas. Dicho esto, quisiera que se llevara una buena interpretación, desde un diálogo, desde las mismas realidades que tenemos los pueblos que somos dueños de todo este continente. Quizás el 30, el 60 o el 70% es algo que hoy día se construye, hoy día se reconoce, pero ancestralmente creo que todo este territorio sí nos pertenece, nos sigue perteneciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No salieron preguntas, salieron más experiencias, que creo que es que tengo que cerrar el panel. Una sola cosa. Muy rápido, ya. Pero si es una pregunta, no voy a hacer la introducción. Buenas tardes para todos, para todas, para todos.
No, yo quería solamente preguntar una cosa. Lo que pasa es que siempre hablamos de que América Latina, que somos América Latina, pero sí me gustaría mucho saber, por ejemplo, en el caso del señor de Chile, la experiencia, esa es una empresa que solamente está en Chile, ¿verdad? O vende y en Perú. Pero digamos que lo que quiero saber es, ¿de verdad conocemos América Latina? O sea, digamos que estamos hablando de la experiencia de los derechos humanos en las empresas, pero cuando vemos el continente latinoamericano, o sea, perdónenme, pero Colombia no tiene nada que ver con Brasil. Así nos parezcamos. Incluso los pastusos no tienen que ver con los bogotanos, por decir algo acá. Entonces sí me gustaría mucho saber de qué manera cada uno de ustedes hizo como el balance para decir, bueno, digamos que los argentinos mucho menos, a pesar de que tienen una población indígena bastante fuerte que a veces niegan, pero ellos están en otra vaina y vinieron en unos barcos, los pusieron ahí y son otra cosa totalmente distinta a la América Latina, incluso por el idioma Brasil. Nosotros no, o sea, llega la música y llegan ciertas cosas, pero con respecto a lo que es América Latina, vemos a México y de pronto tal vez abajo la Patagonia, pero sí me gustaría saber eso. ¿Cuál es como el estudio o uno como dice, voy a aplicar los derechos humanos aquí en Chile y esto es más o menos parecido a lo de Colombia, a lo de Perú? No sé, es eso. No, lo que quería responder un poquito a todo, que creo es una misión histórica. El gran desafío de verdad es cómo implementar todo eso, salir del marco normativo y todo. Y lo que creo yo, una visión muy personal y que trabajamos en Pacto desde Brasil, es que tenemos que hacer un cambio cultural radical y para eso las empresas tienen, como los gobiernos y como la propia sociedad, que en fondo es lo que hace gobiernos y lo que hace empresas, entender que los derechos humanos, y más que los derechos humanos abstractos, pero esta diversidad y esta representatividad que tenemos que tener en todos los espacios para que las conversaciones iguales acontezcan, tiene que empezar rápidamente a continuar a crecer, para que sí tengamos personas en todos los lugares pensando las cosas y decidiendo y trayendo sus puntos de vista para que se implemente de verdad. Creo que es la gran misión que tenemos como pacto, como Naciones Unidas y como sociedad, y tenemos que hacerlo juntos porque no tenemos planeta B, como decimos en Brasil recientemente en nuestra nueva ambición. Y para ustedes, desde tal vez el país más alejado de todos en Latinoamérica, sí, es verdad que no conocemos poco, pero las empresas están en todos los lugares, ¿no? Como en Brasil tiene muchas empresas que son la región y que han subsidiarias en toda Latinoamérica. Entonces, tienen que se interconectar para entender cómo funcionan las especificidades, y eso para mí es riquísimo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de raza en Brasil, pensamos mucho más a los afrodescendientes, pero tenemos una población indígena enorme, que es invisibilizada más ainda, no más allá. Entonces, es un aprendizado también conocer a Latinoamérica y conocer a Brasil, porque Brasil, por ejemplo, es enorme, no conocemos ni nuestro país. Entonces, gracias por sus intervenciones y que gracias por el tiempo, pero sí es importante que se comente, ¿no? Porque son temas muy relevantes, mucho más que el discurso, ¿no? Yo quisiera seguir aquí toda la tarde, pero lamentablemente tenemos otros paneles y me van a retar. Quiero agradecerles a todos, especialmente a nuestros panelistas, Gabriel, Taina, Juan Pablo, Caroline y Juan José, por acompañarnos hoy día, a ustedes en el público también, y a los que están de forma virtual les pido disculpas por que no alcanzamos a tomar las preguntas,
De todas maneras, habíamos preparado una lámina porque una de las preguntas era cuál era la herramienta que tú habías mencionado, Taina. Entonces, acá tienen una lámina que vamos a subir a la página de la sesión, donde están todas las herramientas que se mencionaron hoy. Tanto el informe de Naciones Unidas, la herramienta de Oxfam, la matriz de Pacto Global Chile, el protocolo de actuación de las defensorías que mencionaba Juan José de Argentina, Human Rights Tracker, y además, por supuesto, pueden volver a ver esta sesión en la página web del proyecto CERALC. Muchas gracias.